Irak es uno de esos países de los que casi todo el mundo ha oído hablar, pero que pocos conocen realmente de cerca. Puede parecer solo un lugar marcado por los conflictos y los desiertos. Y sí, eso es parte de su historia reciente. Pero lo que mucha gente olvida es que estamos hablando de una tierra que ya fue el centro del mundo. Aquí nacieron las primeras ciudades, surgieron algunas de las historias más antiguas de la humanidad y aún hoy se conservan tradiciones que han atravesado milenios. Hoy, Bello Mundo te llevará a uno de los lugares más fascinantes, complejos y sorprendentes del planeta: Irak. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Irak se encuentra en el corazón de Oriente Medio, en una región conocida en la antigüedad como Creciente Fértil, nombre que define bien la zona donde surgieron las primeras civilizaciones de la historia. Dos ríos atraviesan el país de norte a sur, el Tigre y el Éufrates. Entre ellos nacieron las primeras ciudades, los primeros sistemas de irrigación y la escritura. Y aún hoy son estos ríos los que sustentan gran parte de la agricultura en un territorio que, fuera de sus márgenes, es seco y abrasador. En el norte, el paisaje cambia. La región del Kurdistán es montañosa, con picos que superan los 3.000 metros de altura. El clima es más suave e incluso nieva en algunas épocas. El centro y el sur del país están dominados por llanuras áridas, con poca vegetación y un calor intenso. Allí también se encuentran desiertos como el de An-Nafud, con dunas que parecen no tener fin. El clima es extremo. En verano, los termómetros superan fácilmente los 50 grados. En invierno, especialmente en las zonas montañosas, el frío puede sorprender. La capital, Bagdad, se encuentra en el centro, a orillas del río Tigris. Con casi 8 millones de habitantes, es una mezcla de historia, caos urbano y un intento constante de reconstrucción. A pesar de tener una pequeña franja costera en el Golfo Pérsico, el país nunca ha tenido vocación marítima. La vida siempre ha girado en torno a los ríos, y si en otros países 40 grados ya dan miedo, en Irak son la norma. En Basora, por ejemplo, el calor alcanza los 52 grados. Las calles se vacían durante el día, los comercios abren por la noche y la electricidad falla justo cuando más se necesita. En los últimos años, el calor ha ganado un aliado: las tormentas de polvo. El cielo naranja lo cubre todo, se cancelan los vuelos y el gobierno llega a decretar días festivos para que la gente se quede en casa. Pero cuando el aire se limpia y se pone el sol, Bagdad se convierte en un escenario de cine, con esa luz dorada del atardecer reflejándose en los edificios y los minaretes. Número 2. Historia. Pocos lugares en el mundo concentran tanta historia como Irak. La región es conocida por los historiadores como Mesopotamia, que en griego significa tierra entre ríos. El nombre tiene sentido. Fue entre el Tigris y el Éufrates donde surgieron las primeras ciudades de la humanidad, como Ur, Uruk y Nippur. Estas ciudades fueron habitadas por pueblos como los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios. Allí nació la escritura, surgieron las primeras leyes registradas, como el Código de Hammurabi, y se construyeron templos gigantes, los zigurats, en honor a los dioses. Algunas de estas construcciones inspiraron incluso pasajes bíblicos. La más famosa es la Torre de Babel, que muchos creen que existió cerca de la antigua Babilonia. Con el tiempo, la región se convirtió en objeto de disputas. Imperios persas, griegos, romanos, árabes y otomanos pasaron por allí, dejando huellas profundas. En el siglo XX, con el fin del Imperio Otomano, Irak quedó bajo dominio británico. En 1921 se convirtió en una monarquía, pero en 1958 una revolución instauró la república. A partir de entonces, el país sufrió sucesivos golpes de Estado y dictaduras.
En este contexto surgió Saddam Hussein, que asumió el poder en 1979. En los años 80, Irak libró una guerra de 8 años contra Irán. Más tarde, en 1990, invadió Kuwait, lo que desencadenó la Guerra del Golfo. Y en 2003 fue invadido por una coalición liderada por Estados Unidos, bajo la acusación, nunca probada, de que el régimen ocultaba armas de destrucción masiva. Saddam fue capturado, juzgado y ejecutado. Desde entonces, el país intenta levantarse, a pesar de los conflictos internos y religiosos que aún persisten. Número 3. Babilonia y la obsesión de Saddam. Siguiendo con la historia, y con Saddam Hussein, es imposible no mencionar una de las ciudades más emblemáticas de la antigüedad, Babilonia. Esta legendaria ciudad estaba situada a orillas del río Éufrates, uno de los grandes ríos que atraviesan Irak y que fue esencial para el nacimiento de las primeras civilizaciones. Babilonia fue la capital de uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo. Alcanzó su apogeo bajo el reinado de Nabucodonosor II, quien ordenó la construcción de obras monumentales como la Puerta de Ishtar, un portal cubierto de ladrillos azulados con dibujos de animales sagrados, y, según algunos relatos, los legendarios jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Además de su grandiosidad, Babilonia también fue un centro cultural, religioso e intelectual. Era tan influyente que se convirtió en un símbolo en la Biblia, asociado a la arrogancia y la caída. Y ahí entra Saddam. En 1986, en medio de la guerra contra Irán, decidió reconstruir Babilonia. Inspirado, o mejor dicho, obsesionado, por Nabucodonosor, lanzó un proyecto para levantar la ciudad de nuevo, justo sobre las ruinas. Se invirtieron millones de dólares en palacios, murallas y réplicas modernas. Y para dejar claro quién estaba detrás de todo, Saddam mandó grabar su propio nombre en los ladrillos, junto al del antiguo rey. Algunos bloques de arcilla dicen, erigido por Saddam, hijo de Nabucodonosor, para glorificar el renacimiento de Irak. Otros, en el reinado del victorioso Saddam Hussein, renovador de Babilonia. El problema es que nada de esto respetó el patrimonio arqueológico. Las nuevas construcciones terminaron cubriendo y dañando partes originales que aún se conservaban. Y después de la caída de Saddam, la situación solo empeoró. El lugar se convirtió en una base militar de tropas estadounidenses y polacas. Hoy en día, lo que se ve allí es una mezcla de ruinas y hormigón moderno, con pintadas, cristales rotos y estructuras abandonadas. Al final, el intento de resucitar Babilonia acabó sepultando lo que quedaba de ella. Número 4. Ciudades y lugares. Mucha gente asocia Irak únicamente con Bagdad, pero el país es mucho más que eso, sobre todo para quienes disfrutan de los lugares con alma e historia, empezando por la propia Babilonia. A pesar del megalómano intento de Saddam de reconstruirla, el lugar aún conserva partes originales que impresionan. La Puerta de Ishtar, por ejemplo, es una réplica, pero da una buena idea del esplendor de la antigua capital babilónica. Cerca de allí se encuentran las ruinas del Zigurat de Borsippa, una construcción monumental que muchos asocian con la legendaria Torre de Babel. Al sur se encuentra el Zigurat de Ur, una pirámide escalonada de más de 4000 años de antigüedad. Se dice que allí nació Abraham, figura central para judíos, cristianos y musulmanes. En el extremo norte destaca Erbil. Capital del Kurdistán iraquí, alberga una ciudadela fortificada, considerada uno de los asentamientos humanos continuamente habitados más antiguos del mundo. Y para quienes piensan que Irak es solo arena, los pantanos del sur demuestran lo contrario. Los pantanos de Hamar son un auténtico laberinto de agua, con casas flotantes, canoas y una biodiversidad única. En los años 90,
Saddam ordenó drenar la región para castigar a los chiítas que vivían allí tras la Primera Guerra del Golfo. En pocos meses, más del 90% de los pantanos se secaron. Se convirtieron en polvo. Tras su caída, los pantanos volvieron a llenarse. Los Ma'adan, un pueblo que vive allí desde hace unos 5.000 años, pudieron regresar a sus hogares. Pero ahora la amenaza es otra: la sequía. El nivel del río Éufrates, que nace en Turquía, se ha reducido casi a la mitad desde la década de los 70. Países como Turquía, Siria e Irán han construido decenas de presas, desviando el agua hacia sus cultivos y ciudades. El agua desaparece, los búfalos mueren, y con ellos, toda una cultura que ha sobrevivido durante milenios queda atrás. Número 5. Población e lenguas. Ahora que ya sabes dónde está Irak, un poco de su historia y los lugares que parecen escenarios de películas, es hora de hablar de lo más interesante: la gente. Con casi 40 millones de habitantes, Irak es un auténtico crisol étnico. Los árabes son mayoría, pero no están solos. El norte montañoso del país es tierra de los kurdos, un pueblo con lengua, cultura e identidad propias, que vive disperso por varios países de la región. En Irak tienen un gobierno autónomo, fuerzas de seguridad e incluso su propia bandera. Más al centro se encuentran los turcomanos, que tienen raíces turcas. También están los asirios, descendientes de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, y que aún hablan dialectos del arameo, la misma lengua que se hablaba en la época de Jesús. Otro grupo importante son los yazidíes, que profesan una religión única, con elementos del Islam, el cristianismo y el zoroastrismo. Creen en 7 ángeles, siendo el principal el ángel pavo real, símbolo de luz y renovación. Durante siglos, esta creencia fue malinterpretada como adoración al diablo, lo que llevó al grupo a ser perseguido por diversos regímenes, incluso en tiempos más recientes. El país también alberga armenios, persas y mandeos, un grupo que conserva antiguas tradiciones religiosas vinculadas a la figura de Juan el Bautista. El árabe y el kurdo son los idiomas oficiales, pero dependiendo de dónde te encuentres, todo cambia. En Kirkuk, el turcomano domina los mercados. En los pueblos cercanos a Dohuk, el arameo es el idioma cotidiano. Y en las mezquitas de Nayaf, las predicaciones a veces se hacen en persa. Toda esta diversidad convierte cualquier chakané, casa de té tradicional, en un auténtico curso de convivencia cultural. Y no importa el idioma, la expresión Ahlan wa sahlan, que significa bienvenido, aparece en todas las conversaciones, generalmente acompañada de un té negro tan dulce que prescinde de cualquier postre. Pero basta con que el tema cambie a la religión para que el tono de la conversación también cambie. Número 6. Religión y creencias. Irak es oficialmente un país islámico, pero lo que poca gente sabe es que existen 2 grandes corrientes dentro del islamismo, y es precisamente ahí donde empiezan a perfilarse muchas cosas. Por un lado están los suníes, que son mayoría en la mayor parte de los países musulmanes. Por otro lado están los chiítas, que representan la mayoría de la población en Irak, alrededor del 60%. La división entre ellos surgió poco después de la muerte del profeta Mahoma, y desde entonces se ha convertido en una de las disputas más duraderas de la historia. En términos simples, los suníes creían que el sucesor de Mahoma debía ser elegido por la comunidad. Los chiítas, por su parte, defendían que el líder debía ser alguien de su familia, en este caso, su yerno Alí. La disputa se prolongó durante siglos y, en Irak, adquirió un carácter aún más tenso en la época de Saddam Hussein. ¿Recuerdas los pantanos del sur de los que hablamos antes? Pues bien, la orden de drenarlos con diques y canales no fue solo una medida medioambiental. Saddam era suní
y ordenó destruir los pantanos como forma de castigar a los chiítas que vivían allí, después de que se rebelaran contra su gobierno. Número 7. La gastronomía. Olvídate de la idea de que la comida árabe se reduce al kibbe y la esfija. La gastronomía iraquí tiene alma propia, con platos que provienen de tradiciones milenarias y sabores muy marcados. Uno de los más emblemáticos es el masguf, un pescado de agua dulce, abierto en forma de mariposa y asado lentamente sobre brasas de madera de palmera datilera. Otro plato muy presente es el dolma, con verduras rellenas de arroz y especias. El kebab también aparece, pero con toques locales, como el cordero marinado en yogur y ajo. Y no se puede hablar de comida en Irak sin hablar del pan. Dicen que nació allí, en la antigua Mesopotamia. Era plano, seco, y había que mojarlo en agua para ablandarlo. Hoy en día, la preparación ha cambiado, pero el pan sigue siendo sagrado y está presente en todas las comidas. En los hogares más tradicionales, las comidas se hacen en el suelo, sobre alfombras, y los cubiertos son casi un adorno. Muchas cosas se comen con las manos o con cuchara. La etiqueta en la mesa tiene sus propios códigos. Si alguien te ofrece algo, rechazarlo de inmediato puede considerarse un gesto de mala educación, por lo que el anfitrión insistirá. El consejo es: acepta, aunque sea solo un poco. Y si no quieres más comida, pon la mano en el pecho y di que estás satisfecho. Comer todo lo que hay en el plato puede dar a entender que quieres más. Ahora bien, para los golosos, Irak es un plato completo. Tiene el katayef, una especie de crepe relleno, el halva, hecho con sésamo, el canafé, con queso y sirope dulce, y el zardá, un dulce de arroz rosa, hecho con azúcar, agua de rosas y especias. Hablando de azúcar, ¿sabías que, alrededor del siglo IX, el azúcar se utilizaba como medicina en Irak? Se creía que curaba enfermedades, y los médicos de la época preparaban jarabes e infusiones con frutas y especias. En los siglos siguientes, incluso los médicos europeos adoptaron la idea. Hay incluso relatos de médicos que mandaban soplar azúcar en los ojos de los pacientes con irritaciones. Número 8. Costumbres sociales y etiqueta. Ya que hablamos de los hábitos en la mesa, vale la pena mencionar que en Irak las costumbres sociales se toman muy en serio. La etiqueta allí está llena de códigos que muestran respeto, jerarquía y hospitalidad, y entenderlos marca la diferencia. Un ejemplo sencillo: si entra una persona mayor, se espera que todos se levanten, y los hombres, especialmente, deben levantarse para saludar a las mujeres que están con niños. Puede parecer demasiado formal, pero en Irak es señal de buena educación. Ahora, atención a los pies. Apuntar la suela del zapato a alguien o cruzar las piernas frente a otra persona se considera grosero. Tampoco se deben elogiar demasiado los objetos de la casa del anfitrión, ya que podría entender que debe regalártelos por pura cortesía. Otro punto importante: las manos. La mano izquierda se considera impura, ya que está relacionada con la higiene personal. Por lo tanto, los gestos, los saludos y los regalos deben hacerse con la derecha o con las dos, en señal de respeto redoblado. Hay otra expresión muy común en el día a día: naiman. Esta palabra se dice después de salir de la ducha o cortarse el pelo. En Irak es el equivalente a decir salud después de estornudar. Puede parecer un detalle, pero olvidarse de decirlo puede interpretarse como una falta de consideración. Y si eres de los que son puntuales, debes saber que en Irak los horarios son mucho más flexibles. Los retrasos en las citas sociales son habituales y nadie se estresa por ello. Lo que realmente importa es la presencia, la atención y el respeto. Número 9. Tradiciones matrimoniales. Al igual que las costumbres, los iraquíes están llenos de tradiciones, y una de las que más llama la atención son las bodas. De hecho,
Las bodas iraquíes son un verdadero espectáculo. Y no solo por la fiesta, sino por el ritual que lo envuelve todo, desde la elección de los novios hasta la ceremonia final. En la mayoría de los casos, las bodas siguen siendo concertadas por las familias. A veces, los novios ni siquiera se conocen antes, sobre todo en las zonas rurales. Cuando hay interés, comienza un proceso de investigación mutua, casi como una investigación criminal, en el que las familias evalúan la reputación, la religión, las finanzas e incluso la genética. La primera etapa formal se llama Mashayah, un encuentro entre los hombres de las dos familias, en el que se hace la petición oficial. Luego viene el intercambio de anillos, seguido de varias fiestas separadas, una para el novio, otra para la novia, otra para los parientes, otra solo para mujeres, y así sucesivamente. En algunas regiones, la novia responde sí al juez o al clérigo, hasta 40 veces antes de que el matrimonio sea oficial. Y un detalle curioso: durante el ritual, ella tiene los pies en un recipiente con agua y flores, y dos mujeres sostienen un paño blanco sobre su cabeza mientras otra espolvorea azúcar sobre ella, símbolo de dulzura y buenos augurios para el futuro. Número 10. El fútbol. Y ahora hablemos de una pasión que trasciende la religión, la etnia y las fronteras: el fútbol. En Irak, el deporte se toma muy en serio. Ya sea entre chiitas, sunitas o kurdos, basta con que ruede un balón para reunir a la afición, los gritos y la emoción. Incluso en los momentos más difíciles, los partidos nunca se han detenido. Hay partidos en estadios llenos, por supuesto, pero también en campos de tierra, en medio de la nada, con porterías de piedra y niños descalzos gritando el nombre de Messi o Ronaldo. En los barrios humildes, es habitual ver a jóvenes jugando en la calle, entre coches aparcados, improvisando con lo que tienen. Y por modesto que sea el escenario, la pasión es enorme. En los últimos años, Irak ha comenzado a redescubrir otro tipo de riqueza: su propio pasado. Entre un campo de fútbol y otro, hay un proyecto para restaurar los mosaicos de la Puerta de Ishtar, formar a guías locales en los pantanos del Éufrates y animar a las familias kurdas a abrir sus casas para enseñar bordado y cocina a los viajeros. En lugar de caravanas, llegan mochileros. En lugar de pergaminos, teléfonos móviles. Pero la esencia es la misma: gente caminando por tierras donde comenzó la historia. Ahora cuéntame, ¿cuál de estas curiosidades te ha sorprendido más? ¿La reconstrucción de Babilonia por Saddam? ¿El azúcar como medicina? ¿O las bodas llenas de flores en los pies y azúcar en la cabeza? Cuéntanoslo aquí en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana, porque en el próximo destino, Bello Mundo te llevará a otro rincón sorprendente del planeta. Hasta entonces.